la hipófisis, ¿okay? Hipotálamo y hipófisis. Hipófisis anterior, hipófisis posterior. Vamos a ver algunas hipófisis. Entonces, como mencionaba, ¿okay? Siempre la regulación va a estar a nivel de lo que es sistema endocrino y sistema nervioso. En el sistema nervioso que se libera neurotransmisores, en el endocrino hormonas. Okay. Entonces, ¿qué cosa es una hormona? La clasificación, la definición clásica, disculpe, es que es una sustancia que va a ser producida por una glándula. Y esta glándula liberará su contenido al torrente sanguíneo y esta va a viajar hacia el órgano blanco donde se va a unir a su receptor y producirá una respuesta. ¿Por qué digo que es una definición clásica? ¿Por qué? Porque no todas las hormonas son secretadas por glándulas. Hemos visto en la parte del digestivo que hay células que producen hormonas, ¿okay? Las células enteroendocrinas, no sé si se acuerdan, ¿sí? ¿Cómo se producían? ¿Se acuerdan? Gastrina, todas esas, ¿sí? Hay que tener en cuenta aquí, ¿okay? Que toda hormona necesita que se una o que haga contacto con su receptor, ¿sí? Si no se une a su receptor, no va a desencadenar lo de la recepción. Entonces, existen dos tipos de receptores, o la ubicación va a estar en dos lugares: bien en la membrana, ¿okay? Celular, o dentro de la célula. O sea, van a ser receptores externos y receptores internos. ¿De qué creen que depende si sea receptor interno o externo? Va a depender del tipo de hormona que sea. Si es una hormona lipofílica, pues tendrá su receptor dentro de la célula, y si no, va a estar. ¿Sí? La interacción del receptor con la hormona, ¿okay? se le conoce como comunicación celular. Existen diferentes tipos de comunicaciones celulares. La que estamos viendo ahorita es esta, la comunicación de tipo endocrino. Se secreta al torrente sanguíneo y llega al torrente sanguíneo a su célula blanca. Existe otro, por ejemplo, que se le conoce como la neurocrina, ¿okay? Que es el que va a liberarse, ¿okay? De manera de las neuronas a liberar sus neurotransmisores y van a unir sus receptores. ¿Okay? En el caso de las paracrinas, que ustedes se refieren aquí tenemos, ¿okay? Que la hormona se va a liberar, ¿okay? En un ambiente, digamos, continuo o cercano a donde está la célula blanca. Es decir, como si fuera su vecino. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan de la histamina. ¿Sí? La histamina, ¿okay? Se unía a su receptor a nivel de la célula parietal. Y ambas estaban en las mismas glándulas porcinas. ¿Sí? Okay. ¿Qué más tenemos? Tenemos también las autocrinas. En el caso de las autocrinas, ¿okay? Miren, esta va a liberar la hormona y ella misma va a tener su receptor. ¿Sí? De aquí, un ejemplo, vamos a hacer, ¿okay? Lo que son las células. ¿Qué más? Por ejemplo, también aquí, ¿okay? Podría hablarse cuando se libera, por ejemplo, noradrenalina, cuando es nuestro receptor, ¿se acuerda? Beta 2, ¿sí? El mismo regular. Entonces, esas son solamente, ¿okay? La manera de poder mencionar qué tipos de comunicación celular existen. Luego, la comunicación celular está compuesta por ¿quiénes? Uno, por los receptores que pueden ser internos o externos, ¿okay? Y número dos, por las respuestas que van a haber, tanto respuestas celulares como respuestas, ¿okay? En el comportamiento. Todo va a depender de dónde va a estar el receptor. La señalización celular lo que va a hacer es que amplificar el estímulo. Y aquí está. Esta amplificación del estímulo se da por esta cascada de señalización. Entonces, este es el receptor, ¿ok? Extracelular. Se une a la hormona y
Por parte de la secreción vamos a tener en cuenta que existen los mecanismos de retroalimentación, tanto positiva como negativa, con influencia de la secreción, así como los ritmos circadianos y la regulación por contrasonido. Los ritmos circadianos vamos a ver más adelante que son los ritmos que van a seguir las hormonas de acuerdo a la duración del día y la noche, las horas luz. Está relacionado con periodos de 24 horas. Vamos a ver acá. Mecanismo de retroalimentación ya la conocemos. Positivo y negativo. En el caso del positivo, veíamos, hemos visto en algunos trabajos, hemos realizado algunas exposiciones, que en la retroalimentación positiva siempre va a incrementarse el efecto del estímulo. Entonces aquí veíamos que el estímulo era ¿qué cosa? Que los mecanorreceptores capten la atención o la presencia o el cabeceo que tiene el estímulo, por ejemplo, en la ubre de la mamá. Esto iba a producir una descarga a nivel de hipotálamo para que se secrete oxitocina a nivel sanguíneo, a nivel de la neurohipófisis. La oxitocina iba a viajar vía sanguínea hacia los órganos blancos, células blancas. En este caso, de las células epiteliales, las células que tienen este muscularismo. Ellas iban a captar iban a tener receptores, se van a unir a esta hormona y lo que va a producir ¿qué cosa es? Contracción y por ende la bajada de la leche. Por eso es que se dice que cuanto más estímulo, más producción de leche baja. En el caso, lo que tienes bajada de leche, bajada de leche. La parte de prolactina es la producción de leche. En el caso de la retroalimentación negativa, habíamos dicho que la retroalimentación negativa lo que hacía era disminuir el efecto del estímulo. Por ejemplo, se desencadenaba por, en este caso, una baja del pH en el duodeno. Entonces, ¿qué cosa pasaba? Las células S iban a empezar a secretar secretina a nivel del duodeno. Entonces, esta secretina iba a viajar por vía sanguínea e iba a llegar ¿hacia dónde? Hacia el páncreas. En el páncreas iba a estimular la liberación del jugo pancreático, principalmente bicarbonato. Entonces, el bicarbonato y en contacto con ese pH ácido iba a neutralizarlo. No a la primera, Estos son bucles continuos que se van a ir dando uno tras otro hasta volver nuevamente a los valores normales antes. Pero en este caso, hasta que vuelva a un pH neutral. Lo que les mencionaba respecto al ritmo circadiano. El ritmo circadiano, recuerden que está dado por la duración de las horas luz. Entonces vamos a ver aquí que hay algunas hormonas, por ejemplo, cortisol, adrenalina, serotonina, que se van a liberar más durante las horas de luz. Y el cortisol es una de las primeras que se van a secretar. Mientras que, por ejemplo, melatonina, adenosina, es la que se van a liberar mucho más durante la noche. ¿Quién no va a faltar aquí? Se menciona también la hormona de crecimiento, por ejemplo, que se libera más en la noche. ¿Sí? Pasa hormona de crecimiento, prolactina, estradiol, hormona estimulante, la hormona estimulante de la tiroides y la hormona luteinizante. Entonces esas se van a liberar más en la noche. Entonces, ¿por qué se da más en un periodo que en otro? Porque esto va a tratar de mantener lo que es la reproducción y el crecimiento. Esos son patrones de secreción que permiten la supervivencia de estas especies. Asimismo, también está relacionado con lo que es el hambre, la sed y
va a ser un componente que se puede llamar una respuesta a este nivel del citoplasma, o también puede llegar a nivel del ADN. ¿Sí? Esta vía como que es un poquito más larga, a diferencia de lo que son las hormonas que se van a liberar y que van a pasar de frente, que son las lipofilas, ¿de acuerdo? Van a pasar de frente al citoplasma y van a unirse a ese receptor. ¿Ok? Y cuando forma este complejo, antígeno o receptor, ¿qué va a pasar? Este es el que se va a unir a nivel del ADN y lo va a limitar, digamos, biosíntesis, ¿ok? O va a aumentar o disminuir, dependiendo de lo que se quiera. En este caso, como estamos viendo que para efectos de la clase están incrementando su actividad para que pueda sintetizarse una cantidad de hormonas, de proteínas que se van a necesitar. ¿Sí? Son los dos. Las hormonas tiroideas son un caso especial, son líquidos, pero sí se comportan como tal, por ende tienen sus receptores dentro de la célula. En el caso de los receptores de proteína G, esto ya lo conocemos. Solamente aquí lo nuevo que nos estaría dando aquí la información es, por ejemplo, todo lo que son GQ, ¿ok? Tenemos que son acumulados a la proteína GQ. Por lo general, ¿ok? Habíamos dicho que puede estar en lo que son receptores eucaríticos, ¿ok? M1, M3, ¿sí? Todo lo que son GS, ¿ok? Tenemos por lo general lo que son los beta, ¿ok? Y GI, lo que son alfa, en el caso de los beta beta, ¿ok? En el caso de GQ, el receptor genético M es básico, ¿ok? Así como también en las GI. ¿Qué más tenemos? Por ahora la estructura de algunos sectores tenemos que tiene dominio extracelular, externo,
liberación de ARN mensajero. ¿Por qué? Para que se sintetice de repente otro tipo de proteínas que se necesitan. Entonces, ese sería el mecanismo. Recuerden que estas hormonas son del tipo lipofil, ¿sí? ¿Okay? Se pueden atravesar la membrana. Puede ser de las dos maneras, ¿sí? Se une con esta proteína de estrés térmico, pero las chaperonas, y luego que se une, la van a liberar para que se pueda dar su función. Para destacar aquí, solamente que, como hemos visto, el calcio nunca puede ir solo y el calcio se lo puede considerar como un segundo mensaje. ¿Por qué? Porque activas enzimas, también está en la parte de la contracción articular, conexión sináptica. Entonces, eso va a ser interesante. Sigue la parte que tuviera calcio, de repente no podría darse el equilibrio que tenemos ahora en los mecanismos. Son los receptores acoplados cuando los receptores son canales iónicos que se van a activar por ligandos, en este caso las hormonas. Voy a mencionarlo. Ok, ahora sí, vamos al sistema endocrino. Aquí ven un bovino, donde se ven algunos órganos endocrinos. Sí, antes recuerden que mencionábamos que solamente las glándulas eran las que producían las hormonas. Por eso después de esto han habido una serie de tablas donde se muestran un montón de lugares donde se van a producir hormonas. Esta era una de las primeras y las más básicas. Tenemos, la verdad que no sé si es una vaquita o un torito. ¿Cómo será? Toro. En este caso, sí, pues no, la primera vez cuando lo vi dije, es un torito, ¿no? Pero después dije, pero es un útil. En este caso lo que están colocando es un bovino en general para poder destacar algunos órganos. Vamos desde la parte de la cabecita, lo que vamos a ver, que aquí tenemos lo que es hipotálamo, hipófisis y glándula pineal. La glándula pineal relacionada con la producción de melatonina, con lo que es el sueño, vigilia, duración de horarios. En el caso del hipotálamo hipófisis, aquí es donde se va a centrar toda la actividad de la regulación de la parte endocrina en ambos. Luego tenemos en la glándula pineal, melatonina. En hipotálamo, ¿qué hormonas se producen en hipotálamo? Para ir más o menos bien. ¿En hipotálamo? En hipotálamo, ¿qué se produce? Ya, es oxitocina, ADH, pero se libera en el hipófisis, ¿no? ¿Qué más? Pero no sé, algo que se libere directamente ya. El hipotálamo siempre va a regular todo, ¿ya? Ahí se van a producir las hormonas, los factores liberadores, ¿ya? Factores o hormonas liberadores. Por eso es que todas dicen R, de release, de liberación, ¿ya? ¿Qué se producen para tiroides? ¿Qué hormona? La paratiroides. Paratonoma. ¿Sí? En la tiroides, ¿qué hormona? T3, T4, ¿qué más? Calcitonina también, ¿sí? Ya. Páncreas, ¿qué hormonas se producen? No me digan bicarbonato. Hormonas
pone al acción. Ok. Repetemos. Aquí. Aquí está el hipotálamo. Aquí está el hipotálamo. ¿Okay? El hipotálamo es el centro, es el papi, es el que va, digamos, a regular, ¿okay?, lo que es muchas funciones vitales. Desde lo que es la temperatura, hambre, sueño, vigilia, el estrés, reproducción, todo en las funciones, muchas de las funciones del hipotálamo se van a regular a este nivel. ¿De qué van a hablar? Miren, en el hipotálamo estamos viendo solamente 2 núcleos, ¿ok? No quiere decir que son los únicos, hay muchos más. Hay como más de 13 núcleos. Entonces, esas células verdecitas, esas neuronas verdecitas, ¿hasta dónde llegan? Ahora está la neurohipófisis, ¿sí? Entonces, esas neuronas vienen del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular, ¿ok? Y las amarillitas, ¿ok? Vean hacia dónde llegan. Hacia, ¿ok? Digamos, ¿ok?, hacia la parte intermedia, ¿ok? Y hacia lo que es este plexo, ¿ok? La circulación, ¿ok?, que hay entre hipotálamo e hipófisis. Entonces, secreta su producción a este nivel, allá, los capilares primarios de este plexo. Entonces, estos van a llegar por vía sanguínea a sus órganos. Tiene la adenohipófisis. Entonces, miren, pierde su contenido, va a viajar hasta llegar aquí a sus neuronas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Que esta red que tenemos aquí, ambas van a contribuir digamos, de una manera adecuada para que se pueda liberar en niveles basales lo que son todas estas proteínas. ¿Sí? Vamos a ver entonces uno por uno. Entonces, aquí hay muchas siglas, ¿ya? Esos tienen que saberlas. Ya. Estamos a nivel de hipotálamo, ¿sí? Estamos en el hipotálamo, y en el hipotálamo les había dicho que van a liberar muchas hormonas y muchas de ellas van a ser factores de liberación, ¿ok? Les decía porque son liberadoras, porque siempre tienen R. Por ejemplo, aquí tiene lo que es GNRH, la GNRH. ¿Qué significa la GNRH? Es la hormona H
es la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis lo que va a hacer es que estas hormonas liberadoras van a estimular la liberación de estas hormonas. Por ejemplo, de la NRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, lo que estimula es la liberación de FSH y LH, la hormona folículo estimulante y la hormona leucinizante. ¿Sí? La CRH estimulará la liberación de ACTH. ¿Sí? ¿Qué era la ACTH? ¿Verdad? ¿Cuál explicó? La hormona. Esta hormona, ¿okay? Es la hormona corticotropa. No, corticotropa está arriba. Todas las tropas, ¿okay? Otra cosa que también me he olvidado decir, poner más adelante, que acá en la adenohipófisis van a estar todas las células que van a tenerse para estas. Todas son las tropas, ¿sí? Las gonadotropas, de gonadotropinas, ¿ok? Estas son las corticotropas, ¿ok? Estas son las tirotropas, ¿ok? Estas son las lactotropas y estas son las de organización. ¿Ok? Ahí van a estar. Para la ACTH, ¿ok? Es, ahorita se me fue el nombre completo, la hormona, ¿qué es ACTH? Búscame con toda la sigla, porque es largo. Adrenocorticotrópica. En este caso, ok, allá, ya. Porque nos toca poner lo que es adreno, ¿por qué? Porque esta va a ir hacia dónde? A la glándula adrenal, ¿ya? La adrenocorticotropa o ACTH, ¿ok? La ACTH, ¿ok? Junto con las otras hormonas de aquí que se han liberado en la adenohipófisis van a viajar por vía sanguínea hacia el órgano blanco. LH, FSH van a llegar hacia dónde? Hacia las gónadas, ¿sí? Ya sea, ¿ok? Ovarios, ¿ok? Ya sea testículos. La ACTH a su órgano blanco, que es la glándula, ¿ok? Adrenal. En este caso, específicamente a la compresa, ¿ok? Por eso se llama, ¿ok? Adrenocorticotropa, ¿sí? Esta es la TSH. Esta es la hormona estimulante de la tiroides, ¿ok? Hormona estimulante de la tiroides. ¿Va a ir hacia dónde? Hacia la tiroides. La prolactina va a viajar vía sanguínea y va a llegar a la glándula mamaria, específicamente a dónde, a las células, ¿ok? Epiteliales mamarias, ¿ok? O también se le llaman los mamocitos. ¿Por qué? ¿Sí? Y la GH, la hormona del crecimiento, ¿okay? Por lo general tiene que ir hacia dónde? Hacia el hígado. Y en el hígado se va a estimular la producción de lo que son realmente las hormonas que van a realizar la función. Y estos son los factores de crecimiento tipo insulínicos. ¿Okay? Mediante ellos se va a realizar la función de hormona del crecimiento. En el caso de ADH y de oxitocina, recuerden que ellos están liberando directamente a nivel de la neurohipófisis y aquí, ¿ok? Cuando se libere la neurohipófisis van a viajar por vía sanguínea para liberar, ¿ok? Lo que han estado, digamos, produciendo. Esta ADH va a llegar a su órgano blanco, que son los riñones, donde específicamente túbulo colector. ¿Sí? Luego, la oxitocina también va a viajar por vía sanguínea y va a llegar hacia dónde? Ya sea para la bajada de la leche a nivel de la glándula mamaria o para el parto a nivel del útero. ¿Sí? Eso. Riñones. ¿Cuánto tú en inglés no cambia? Ya para que vean.
FSH? No. Eso es mentira. ¿Ok? Van a llegar hormonas de tipo metabólicas para ayudar a la síntesis de los componentes de la leche. ¿Ya? Entonces, a muchos de ellos puede llegar más de una hormona. Ahora, el mecanismo, ¿cómo se va a regular esto? Es con el mecanismo de retroalimentación. ¿Quién va a ser el papi? El hipotálamo. El hipotálamo es chiquitito, ¿ok? Y así como es, ¿ok? Es el que va a regular toda la parte funcional del organismo. Está, digamos que al medio del cerebro, al medio, protegido por muchas otras capas. Está al medio y tiene muchos núcleos, tiene más de 13 núcleos, yo recuerdo, más, ¿ok? ¿Todos los núcleos me sé? No, no los sé. Una vez quise aprender, es como una bolita, ¿ok? Y ahí está todo, entonces está todo protegido. O sea, vean que la magnitud de importancia que tiene para que lo protejan tanto. Este hipotálamo, como es el que va a regular todo, vamos a ver que aquí el hipotálamo va a regularse por retroalimentación negativa. Porque cuando se libere, ¿okay?, las hormonas, esta vayan a su órgano efector, este va a producir, ¿okay?, ¿qué cosa? Efectos. Entonces, cuando hay, digamos, si está liberando mucha hormona, lo que va a hacer es inhibirse. ¿Okay? Esto es lo que digo retroalimentación, se inhibe, ya sea por la inhibición de, se menciona, de brazo corto, de aquí, o brazo largo, así de todo, ¿no? Entonces se puede inhibir lo que es la producción desde la no actividad a nivel del hipotálamo, digamos, disminuir la actividad, o a nivel de lo que es hipófisis, de hipófisis o adenohipófisis en este caso. En cualquiera de los dos niveles van a trabajar de manera para que se pueda liberar menos. Entonces, si hay mucho, empieza alivio, o retroalimentación negativa para que empiece a disminuir los valores. ¿Sí? Toda retroalimentación negativa. Ok, veamos. ¿Por qué me está dando sueño? Ya. A ver, si hablamos del núcleo supraóptico y paraventricular, ¿de qué hormona estaríamos hablando que se está produciendo ahí? Recuerden el gráfico anterior, ok, acá. Ok, estas dos, ¿sí? ADH, ok, oxitocina, ok, recuerden que vamos a estar hablando, ok, aquí de esto. Entonces aquí tenemos, ok, que el núcleo supraóptico está. El núcleo supraóptico, mira, acá está un núcleo supraóptico y acá incluso tenemos un osmoreceptor. Ay, se acuerdan, ¿no? Los osmoreceptores, ¿ok?, que estimulaban a nivel de lo que es el centro de la sed, para que se pudiera estabilizar nuevamente la osmolaridad de la sangre. También van a estar estimulando o querer que los estimule para poder liberar este componente. Aquí estamos hablando entonces de si hablamos de los osmoreceptores, estamos hablando de qué? De ADH. ¿Ok? ADH. Y en el núcleo supraóptico, si ustedes se dan cuenta, hay estas neuronas que son largas. ¿Ok? Entonces, estas, ¿okay?, que son largas, vamos a decir que son las neuronas magnocelulares, que van a producir vasopresina, pues son magnocelulares, vasopresinérgicas y oxitóticas. Es decir, que van a producir glucosa, vasopresina y oxitocina. En el caso del núcleo paraventricular, ¿okay?, aquí vamos a tener lo que son neuronas parvocelulares, ¿okay?, que son más pequeñitas, ¿okay?, y se van a liberar hacia ¿dónde? Hacia la eminencia media. ¿Se acuerdan donde estaban los capilares que permitían llevar esa información
varicelulares, lo que van a hacer es también un desánimo para que se libere a nivel de lo que sería la parte que va a transportar, recuerden que es sangre, o sea, también va a liberarse ahí para que lo lleve hacia sus órganos blancos. En este caso, los órganos blancos van a ser las células que están en la adenopólisis o directamente con eso. Okay. Aquí, este es una gráfica, donde se ve la síntesis de vasopresina y de oxitocina. Se parecen mucho, ¿ya? Solamente tiene algunas diferencias muy, pero muy sutiles. ¿Ok? Entonces, la vasopresina, ¿ok?, va a producirse en el núcleo supraóptico, oxitocina en el núcleo paraventricular. Ambas van a liberar neurofisina, ya sea 1 o 2, y vamos a ver que la vasopresina, o sea, ADH, sus funciones cuáles serían. Regular lo que es la osmolaridad. Entonces, ¿qué es lo que estimularía su liberación? El aumento de la osmolaridad plasmática, hipotensión, hipovolemia. En caso de la oxitocina, si hablamos de la glándula mamaria, hablamos del parto, bueno, eso es lo que vamos a estimular, el canal cervical, ¿ok? Y también van a estar estimulando la producción de leche. La neurofisina les había explicado la semana pasada que queda de manera como podría identificar a vamos a ver que aquí, que la neurofisina, sabíamos que se liberaba a la par de la oxitocina, y como la oxitocina tenía una vida muy cortita, ¿qué pasaba? Yo quería medir, lo medía por medio de la toxicidad de la neurofisina, ¿sí? Cuando la neurofisina, según esto, aquí vamos a ver, hay unas aquí vamos a ver que tenemos lo que se conoce como los cuerpos de Kerr. Entonces, estos cuerpos de Kerr, digamos que son los que han llegado, se han proyectado desde el hipotálamo a la pars nerviosa. Entonces, aquí vamos a ver que va a haber como una acumulación de granulitos. Estos granulitos son gránulos secretorios en los toxoplasmas, que son ya lo último, la última. Entonces, estas neurofisinas, su papel va a ser trascendental, porque les mencionaba que cuando querían censar o medir la cantidad de esta no se podía, a menos que tuviéramos que hacer estudios o manejos de repente diferentes, ¿no? Pero usualmente para esa neurofisina, para saber si tienen niveles adecuados de ADH, como está, por ejemplo, frente a una diabetes insípida, por ejemplo, podría ser. ¿Sí? Ok, sigamos con la vasopresina. ¿Cuándo se libera la vasopresina? O ADH. En la práctica, al comienzo, cuando no tomaron agua, no había, o si había ADH. ¿Qué dice? Si había, ¿no? Entonces, si había ADH, eso estaba concentrando. Entonces, ¿cuándo se secreta ADH? Cuando la osmolaridad de el va a ser mayor. Entonces, ahí están los osmoreceptores. ¿Están? ¿Verdad? La lámina terminal del órgano vasculoso, el órgano subcortical, ahí está. Sus receptores van a captar el incremento de la osmolaridad y
y le van a avisar a las neuronas, del núcleo óptico que libere y estimule, lo que es la liberación de ¿qué? ADH. ¿Para qué? Para que ya la vía sanguínea hacia donde se lo necesita. Esa es la vía normal de activación de ADH. Lo normal es que los osmoreceptores avisen a las neuronas del núcleo supraóptico para que puedan liberar por medio de las neuronas monocelulares la ADH para que vaya por esa línea al órgano que es la nefrona. Pero ¿qué va a pasar? También hay otro mecanismo que lo va a activar. Y esta es el reflejo baroreceptor. Cuando haya una disminución de la presión sanguínea, vamos a ver que el reflejo baroreceptor se activa y este va a llevar la información hacia el centro de regulación vasomotor. De aquí va a salir una neurona que va a informar también a nivel del hipotálamo a el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular para que libere también ADH. Entonces son dos mecanismos por los cuales se pueden activar. ¿Sí? Este va a tener efectos sobre lo que es la nefrona. ¿Dónde exactamente? Aquí, a ver. ¿Cuál era el mecanismo de acción? Que se liberó ADH, terapia sanguínea, ADH viene y se usa el receptor V2, ¿sí? De vasopresina. Entonces está acoplado aquí. Proteína G, GS, que va a activar a la lactociclasa para que convierta el ATP a AMP cíclico. Este incremento de AMP cíclico lo que va a producir es ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Activa las proteinasas tipo A, proteinasas dependientes de AMP cíclico, y esto lo que va a hacer es fosforilar a estas vesículas que tenían guardaditas sus acuaporinas, pero también tiene un efecto sobre el núcleo. Entonces en el núcleo va a empezar a estimular la liberación de ciertas sustancias para que puedan incluso sintetizar más y que se dé esta expresión para la mayor absorción de agua. No es muy difícil, ¿sí? Es un efecto, digamos, directo, un efecto ya más a largo plazo que está dado por un incremento de la producción o disminución de lo que serían acuaporinas. En este caso sería aumento de la expresión de acuaporinas. ¿Aquí? ¿Para que vista? Ahora, si existe un V2, ¿también existirá un V1? Sí, ya está. Ahí está. Aquí está la vasopresina. La vasopresina se une a su receptor V1 y este V1 está acoplado a una proteína GQ. GQ, ¿qué cosa producirá? Contracción del músculo liso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como está acoplada la proteína GQ, lo que va a hacer es activar a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C cataliza la conversión del PIP2 en IP3 y diacilglicerol. El diacilglicerol lo que va a hacer es activar a quinasas, y el IP3 lo que hace es trabajar sobre lo que es el retículo sarcoplásmico para que incremente calcio. Asimismo puede estar también aperturando más canales de calcio. ¿Cuál es su objetivo? Que se incremente calcio intracelular. ¿Para qué? O como ya tengo se puede unir
lo que es con la calmodulina y cuando se produzca la unión, ¿ok? Calcio-calmodulina, este va a poder activar ¿a quién? A esta cadena ligera de miosinasa, que va a activar a esta unión de actina y miosina. Si da actina y miosina se da una vasoconstricción, ¿sí? Si aquí viene vamos, oxitocina, ¿te puedo producir eso? Sí, no varía tanto. ¿Sí? Ya, esa es la explicación acá. Incluso acá tenemos el péptido antibiótico trial. ¿Se acuerdan del péptido antibiótico trial? Lo que hace es inhibir, ¿okay?, la parte de ¿sí, dónde está? ¿Qué estaba diciendo ya? El péptido antibiótico trial, ¿qué cosa hace? Recuerden que este péptido antibiótico trial se libera cuando hay una distensión del atrio y empieza a liberarse estas sustancias. ¿Para qué? Como hay mucho volumen, lo que va a tratar de hacer es eliminarlo. ¿Ok? Entonces, si quiere eliminarlo, lo que va a hacer es más bien, ¿ok?, producir, en vez de una vasoconstricción, una vasodilatación. ¿Ok? Entonces, este músculo liso, ¿ok?, este músculo liso puede estar en, de repente, una arteriola. Y en esta arteriola también vemos que la acción del óxido nítrico, que puede estar liberándose por diferentes, de repente, hormonas que están ahí, el óxido nítrico también tiene una función similar al péptido antibiótico trial porque incrementa GMP cíclico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se produzca la vasodilatación. Hay unas complicaciones que hay con la actividad, ¿ok?, de lo que es ADH. Se llama, ¿ok?, la diabetes insípida. Entonces, habíamos visto que la producción de ADH estaba regulada por lo que captaban los osmoreceptores y también la activación por medio del valor, el reflejo valor receptor. Entonces, ¿qué pasa si es que se capta normalmente el estímulo y se va a empezar a liberar y unirse para que puedan realizar sus funciones? Viene el estímulo, los osmoreceptores lo captan y lo que va a producir es la síntesis de vasopresina. Esta se va a liberar, va a viajar hacia el riñón y aquí va a realizar su función, que va a darse a nivel del riñón, que es la reabsorción de componentes y ahorrar agua. ¿Para qué? Para que se pueda producir un balance adecuado de la parte circulatoria. Y eso ya no vendría. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si hay estos signos? Poliuria, que orina mucho, y polidipsia, que toma mucha agua. ¿Okay? Aquí está pasando algo acerca de ADH. Y en ADH no se está produciendo de manera adecuada, por eso hay un daño aquí, hay una no función. U otra es que sí se está liberando de manera adecuada, pero lo que está fallando es a nivel de los receptores. Entonces, muchas veces dicen que este es una diabetes insípida, central, y diabetes insípida de tipo nefrogénica. ¿Por qué? Porque el efecto, o digamos, lo que está fallando es a nivel de la parte renal, que no está reconociendo, a estas células. ¿Sí? Oxitocina, por representación positiva, recuerden, y el efecto de oxitocina es bien, tenemos oxitocina en una célula del músculo liso. Miren, ¿qué tenemos aquí? Oxitocina, según su receptor. Este receptor, está acoplado a una proteína GQ. GQ lo que va a hacer es, va a tener muchas acciones. Una de ellas es incrementar la disponibilidad del calcio. Este va a activar lo que es, habíamos visto
de IP3 y desilglicerol. Y esto lo que va a hacer es cuando se incremente el calcio en presencia de estos en presencia de este calcio, cuando ya ha incrementado y ya tenemos aquí, por ejemplo, IP3 desilglicerol, se va a unir con su amiga la calmodulina y va a activar lo que son los mecanismos, por un lado, de contracción, porque eso es lo que se está buscando, ¿sí? Esta contracción, es por la actividad de calcio. Si no hubiera suficiente calcio, no se daría esta contracción. Y así se ven los efectos que pueden haber. No puede ser de manera directa, por ejemplo, que se dé la activación de la fosfolipasa C, y aquí se activan también las que son las proteínas C, que van a activar más, van a producir más activaciones, produciendo más prostaglandinas o también incrementando lo que son otros componentes. ¿Para qué? Para que se dé la contracción. Este es el mecanismo de contracción en la oxitocina. Término musculoso, mediado por los mismos circuitos mensajeros. Si ustedes lo comparan con oxitocina y vasopresina, se menciona que pueden tener un efecto similar. Lo que pasa es que no cambia mucho, ¿sí? Entonces, podría producir, a nivel de los centros renales. Vamos a descansar con los hormonas tiroideas. Los hormonas tiroideas son muy importantes. Tomamos 5. Me venga un besito, güey. ¿Qué pasó? Estamos amigos, sí. Seco. Aquí estamos pensando. A la vista se nota que esa maqueta de atrás la han mandado a hacer a Amazon. ¿Cómo? A la vista se nota que esa maqueta la han mandado a hacer. ¿Cuál? La de atrás. No la he visto. A la vista.